Hola, soy Carlos Cagnoli, licenciado en Administración Pública, vicepresidente de la Asociación Argentina de Administración Pública, y en estos breves minutos vamos a hacer una introducción al curso Contrataciones del Estado o Sistema de Contrataciones Públicas. En primer lugar, debemos decir que todas las actividades que realiza el Estado a través de sus organismos públicos van a necesitar la adquisición de bienes o servicios que se van a hacer a través de los regímenes de contrataciones. Estos pueden ser de dos tipos: el régimen de contrataciones que regula los contratos de suministros, o sea, la adquisición de bienes y servicios, y si no, para las obras de construcción, trabajos de industria, refacciones, etc., existe el contrato de obras públicas. En este caso, el curso Sistema de Contrataciones del Estado se va a referir a la parte de los contratos de suministros, ¿sí? Las características del contrato de suministro, el contrato administrativo de suministros, se encuentra regulado por el derecho público, y sus características es que siempre una de las partes es el Estado, que tiene por fin la adquisición de bienes y servicios para satisfacer un interés público, y que contiene lo que se llama cláusulas exorbitantes del derecho privado, o sea, esto que el Estado impone las condiciones, regula las contrataciones a través de sus reglamentos, pero a su vez impone unilateralmente las obligaciones y las sanciones a los proveedores, que no pasa en el sector privado. ¿Cuáles son los bienes adquiridos por el Estado? Podemos tener los bienes de consumo, que son aquellos que tienen una poca duración, son todos los bienes que se utilizan diariamente en la administración pública, ya sea desde una hoja de papel, un cartucho para una impresora, o elementos farmacéuticos y medicinales en un organismo dedicado a la salud. Y por el otro lado vamos a tener la adquisición de bienes de uso. Estos bienes de uso, la característica es que su vida útil supera los 12 meses de vida, deben ser patrimoniados y amortizan anualmente, y pueden ser bienes muebles, aquellos que se pueden trasladar. En esto entran los equipos de oficina, los mobiliarios, rodados, buques, aviones, el ganado, y los bienes inmuebles, aquellos que no se pueden mover o trasladar, que son las tierras, edificios y construcciones. Entonces, podemos adquirir bienes de insumos, bienes de uso. Podemos adquirir servicios no personales, o sea, seguridad, limpieza, mantenimientos, reparación de equipos, vehículos, etc. Y en menor medida se puede adquirir una patente, un software o algunas materias que se consideran bienes de cambio, o sea que son producciones intermedias para llegar a un producto final, pero esto en mucho menor medida. Quedan excluidos del régimen de contrataciones las adquisiciones por caja chica, los contratos de empleo público, los contratos que se realizan en las operaciones de crédito público, y aquellos contratos que se celebren con organismos multilaterales de crédito, en los cuales ellos imponen sus propios manuales de adquisición de bienes y servicios. El principio es de la contratación pública, ¿sí? Y en líneas generales podemos distinguir tres principalmente: la licitación pública, la licitación privada y la contratación directa. Por norma
si bien no se cumple, todas las contrataciones del Estado deberían hacerse por licitación pública. Una licitación pública es un pliego abierto a un llamado a una cantidad indeterminada de oferentes y en la cual se debe poner el esfuerzo en la mayor cantidad de invitaciones y la mayor cantidad de difusión para obtener la mayor cantidad de proveedores y así el mejor precio y las mejores condiciones. La licitación privada ya es un llamado a una cantidad limitada de proveedores, o sea, se invita a participar, no publica en boletín oficial y se invita a participar a una cantidad determinada de proveedores. La contratación directa es mucho más cerrada. La contratación directa es lo que abunda en la administración pública hace años. Es mucho más cerrada, no tiene difusión y solamente se invitan a 3 proveedores del cual se extrae la mejor oferta. En algunos casos puede ser un solo proveedor cuando hay una contratación, por ejemplo, con un organismo público o con un organismo, una persona jurídica o persona humana que solamente él pueda cumplir por exclusividad con ese bien, la provisión de ese bien y servicios. Suele ocurrir, por ejemplo, cuando alguien tiene la exclusividad de la venta de un bien y servicio. Podemos distinguir 3 etapas en la contratación. Primero, lo que se llama una etapa preparatoria, que es todo el papeleo para la preparación del llamado licitatorio, que va desde el inicio de la necesidad, ¿sí?, hasta el momento anterior al que la administración exterioriza su voluntad a través de la publicación del llamado o de la invitación. Si bien el oferente muchas veces se le pide, especialmente en pliegos que son muy complicados o que podrían quedar cerrados a pocos oferentes, se les pide que intervengan en la confección de algunos pliegos, esta etapa no hay ningún tipo de relación jurídica y el Estado, si bien el Estado puede dar de baja una contratación en cualquier momento, en cualquier estado de la tramitación, en esta particularmente no hay ningún tipo de relación jurídica entre las partes. Presupuestariamente lo que se hace es una previsión presupuestaria, se consulta al área de contabilidad si hay presupuesto y se hace una afectación, lo que se llama una afectación provisoria. En segundo lugar, una vez que tenemos los pliegos, una vez que tenemos autorizado el llamado y sabemos que tenemos el dinero, vamos a tener la etapa precontractual. Es la etapa previa al contrato y que va a abarcar desde la publicidad del llamado hasta la adjudicación del llamado. Sí, esta es una etapa donde el oferente participa activamente porque lo primero que hace, digamos, esta etapa comienza luego del llamado con la presentación de las ofertas y presentación de impugnaciones si tuviera impugnaciones, pero todavía siguen sin generarse obligaciones contractuales y el oferente puede incluso retirar su oferta si es antes de que inicie el periodo de cierre y la apertura de sobres sin penalidades y durante la contratación con la pérdida proporcional o la pérdida total de la garantía de oferta. ¿Sí? Esta etapa, la etapa precontractual, termina con la adjudicación del llamado y la preparación de la orden de compra. ¿Sí? En esta etapa se hace también, una vez que se tiene la adjudicación, pasa por contabilidad el expediente y se hace la
el compromiso del gasto. O sea, ese gasto preventivo ahora va a tener un nombre y un apellido, un quit o varios, a los cuales se le va a asignar ese presupuesto por la provisión de un bien y un servicio. Y por último vamos a tener la etapa contractual, que es el contrato en sí. Esta etapa comienza con la notificación, el perfeccionamiento del contrato, o sea, la notificación fehaciente del adjudicatario y la aceptación por parte del adjudicatario, porque el adjudicatario puede no aceptar la orden de compra, ya sea por vicios de la administración o ya sea porque desiste de la contratación y prefiere pagar una multa y una sanción a través de la pérdida de la garantía de adjudicación o de las garantías necesarias en vez de recibirla. Si la recibe, queda perfeccionado el contrato y nacen las obligaciones contractuales. Estas obligaciones, ¿cuáles son? La del proveedor, la de entregar el producto en tiempo y forma, y la obligación del Estado es pagar el precio estipulado. Una vez que el proveedor entrega el bien o servicio, primero se hace una revisión, una recepción provisoria, luego se hace una recepción definitiva, donde ya se constataron las calidades y las cantidades recibidas, y con esa conformidad definitiva y con la presentación de la factura se produce el pago, la emisión de la orden de pago por parte del área contable, y de esta manera la baja presupuestaria de los correspondientes créditos. Bueno, espero haber podido aclarar un poquito, y los animo a seguir con la lectura de los contenidos del curso. Muchas gracias.